Exactamente. La población más importante que había acá en la línea, desde Villanueva hasta La Carlota, ¿no es cierto? Después se agregaron todas las otras, pero si tenemos en cuenta que aquí estaba la escuela, había registro civil, había unión telefónica, había una oficina receptora de renta, había la policía, por ejemplo, que era la comisaría, todo eso, todos los espacios públicos estaban aquí en Santa Victoria. Así que era importante en la zona, por supuesto. 4 casas de ramos generales funcionando al mismo tiempo. Claro, hablaba de una población y de una visita permanente. Es una cosa, claro. Cuando ya quedaban muy pocos, por ejemplo, que quedaban 2 negocios, que eran negocios chicos ya en ese tiempo, que era el de Don Félix Granero y el del Turco Amado, que yo te decía, todavía era, yo me acuerdo de haber visto, Don Félix Granero estaba en una esquina por allá, y vos veías a la tarde, toda rodeado de sulky, jardinera y vagoneta, ¿no es cierto?, de la gente que venía del campo a comprar. O sea, había mucho movimiento todavía. Esos ramos generales que se vendía de todo, desde caramelo hasta... Claro, hasta sí, todo. Ahora, esto que te digo yo, el de Don Félix Granero, era un almacén donde vos encontrabas medianamente de todo. Si se te ocurría podías encontrar hasta una corona de flores, claro. Pero no había herramientas, no había lo que había en el ramo general de Don José Álvarez, que antiguamente era Casa Rullán. Después estaba Manuel Hidalgo, después estaban los hermanos Kunz, después estaba Álvaro Álvarez, que le decían el Manco Álvarez. Toda esa gente tenía ramos generales y negocios grandes. Y sin embargo todos se ve que trabajaban en su momento, pero claro, estamos hablando quizás del año 20 y pico, 30 y algo, qué sé yo. Usted hizo un trabajo que la idea es publicarlo más adelante, donde hasta muestra una especie de plano, las proyecciones con bulevar, digamos, era importante la proyección que tenía Santa Victoria. En ese sentido era más que importante. A mí me llamó la atención, si vamos al caso, conociendo otros pueblos, ¿no es cierto? Porque el plano de acá de Victoria tenía, a ver si me acuerdo de memoria, 61 cuadras que eran completas. Aquí en contra, el cuadro de la estación, había 6 o 7 cuadras que eran pedazos, iban adaptándose al paso de la vía, ¿viste? Le iba quitando, claro, por ejemplo. Pero de esas 60 y pico cuadras, por ejemplo, si bien no estaban todas habitadas, no estaban todas habitadas, pero era importante. Te perdí el hilo ahí de lo que me habías preguntado en principio. Justamente de eso, ¿no? De cómo estaba proyectado, con bulevares. Bulevares, había 7 bulevares. 7 bulevares proyectados. 7 bulevares. O sea, proyectados. Marcados en el plano. Marcados en el plano. Sí, claro. Había la calle que va al cementerio, era un bulevar, era el Bulevar del Sur, 20 metros de ancho. Al terminar allá al fondo, el Bulevar del Oeste, 20 metros también. Al norte estaba el Bulevar del Norte, también de 20 metros. Aquí en contra del cuadro de la estación, el Bulevar de la Estación, y una cuadra más adentro, que sería esta calle que estamos viendo aquí, era el Bulevar del Este. Todo esto de 20 metros. Las calles comunes tenían 16 metros, y el Bulevar Central y el Bulevar Victoria, que pasaban enfrente de la escuela, que es por donde nosotros entramos ahora, ese era el Bulevar Victoria, ese tenía 25 metros con 17 centímetros de ancho. Y el central, que venía de sur a norte, que lo atravesaba, también 25 metros con 17. Yo te pregunto, ¿qué pueblo encontrás así con esas características? Por eso yo digo que cuando don Belisario Ortiz le pide al ingeniero Enrique Nores Boderó que le confeccione el plano del pueblo, yo pienso que le debe haber pedido que haga un plano de un pueblo que aún 100 años más tarde sea considerado moderno. Claro. Y sería moderno. Sin dudas. Sería moderno. Estamos hablando de qué fecha fundacional de Santa Victoria, qué fecha se toma. El plano del pueblo que yo te digo que hizo este ingeniero
es de octubre de 1893. Yo digo que podríamos partir de 1893, como seguro que ya en 1892, en 1891 estaba dando vueltas don Belisario con Villa Ortiz, allá cerca del Arroyo, pero lo abandona ese proyecto y se viene para acá. Así que en el 92-93 estaríamos en Victoria. Y ya teníamos aquí, al otro lado de lo que es de la ruta ahora, porque no existía, el casco de estancia de don Felipe Budín. Budén, dicen que es. Era el dueño de, no tengo idea cuántas hectáreas, el campo La Fortuna. Ese hombre también tenía idea de fundar un pueblo aquí, que iba a ser Villa de la Colonia La Fortuna. Pero como don Belisario se ve que viene con todo el ímpetu, claro. Entonces Budén abandona el proyecto ese y lo deja a don Belisario que funde Santa Victoria. No estaba la ruta, pero sí era un paso de la gente, las carretas, del comercio, o estaba en otra línea. No, ahí en lo que después fue la vía y la ruta, creo que no había nada. No había nada. Creo que no había nada. Sí tenemos, por ejemplo, por la calle Vieja, que venimos de la ruta al otro lado de lo que era la vía, venía todo el tendido del teléfono, la línea de teléfono, teléfono, que pasaba por acá, por esta calle. Si vos te fijás en el cuadro que yo estoy pintando del salón, hay un poste, ese es teléfono ahí, y seguía 2 cuadras más y agarraba la calle Honda, la calle número 2 me parece que era el número de acuerdo al plano, que agarraba, llegaba hasta la esquina del Campito Nuestro y de ahí doblaba hacia Etruria, y esa era la vía de comunicación que había con Etruria y que continuaba después para aquel lado. Para Villa María. Claro. Esa calle está hecha todo no está hecha recta, por ejemplo, está hecha así, zigzagueando, diríamos, esquivando las lagunas más grandes. Dicen que un hombre que vivía acá en Victoria, un hombre que vivió mucho tiempo acá en Victoria, murió aquí en Victoria, en el tiempo que no había alambrado, no había calle, no había nada, agarró un arado y trazó un surco. Porque vos te imaginás que una mañana, por ejemplo, que hubiera niebla, claro. ¿A dónde ibas vos? Claro. Entonces, por lo menos tenías una huella donde fue marcando el camino, exactamente. Claro. Bueno, recién nos comentaba de un lugar donde ahora quedan algunos escombros nada más, y que era el club. El club social, claro, porque primero empezó siendo un club de fútbol, que se llamaba Belisario N. Ortiz, ¿no es cierto? Y después el club se ve que fue progresando, diríamos así, y hasta que adquirió uno de los ramos generales que había, lo agrandó, y ahí tenían la sede social, ahí se hacían los bailes de Santa Rosa y todo. Bueno, el tema de los bailes éramos convocantes. Claro. Antes de que existiera el salón, los bailes se hacían en uno de los galpones del ferrocarril. Ajá. Que estaban acá nomás, ahí nomás. Claro. Y después pasó después pasó acá, claro. ¿Y hasta cuándo se pudo ver el salón, obviamente ya abandonado y demás, pero en qué época terminaron de demoler todo, digamos? Sí, en la década del 90. En los 90 todavía, en principio todavía se deben haber hecho algún baile, alguna reunión o eso. Pero ya después, al no existir más gente aquí, no había, vos sabés bien cómo se reniega para elegir las comisiones de cualquier institución hoy en día, en todos lados. Y aquí con más razón que no había gente, no había nadie ya. Lo mismo ocurrió con el cementerio. El cementerio tenía una comisión administradora de gente que era de acá, y llegó un momento que no hubo más nadie, entonces lo lógico fue que lo administrara la municipalidad. La Municipalidad de Chazón, claro. Osvaldo, acá hay una anécdota muy interesante con testimonios orales que han quedado, digamos, de generación en generación, porque hasta el mismísimo Gardel estuvo aquí en Santa Victoria. Claro, exactamente. Sería en un hotel, allá está la escuela, que la estamos viendo de aquí, y estaba de la escuela para acá, un hotel que se llamaba Hotel La Paz. Y un hotel bastante grande, dice que lo había construido también don Belisario Ortiz, y lo regenteaba don Martín Vila, que fue el primer estafetero que tuvimos aquí en Santa Victoria. Entonces, ahí en ese hotel, yo recuerdo un señor muy amigo,
hermano de la directora que había de la escuela aquí, que estuvo viviendo durante varios años, que él me dijo que pasando por aquí por Santa Victoria y estando parado ahí lo conoció a Gardel. A Carlos Gardel. A Carlos Gardel. Habla las claras de la importancia, entonces. Alrededor del año 20, y yo investigué un poquito después, ¿no es cierto? Y Gardel estuvo aquí en la zona en el año 19, estuvo en Villa María. Así que es perfectamente factible, más que no tengo por qué dudar de la palabra de este hombre. Claro, que aparte no tenía ningún interés en No, exactamente. Bueno, con todo lo proyectado, con escuelas, con clubes, ramos generales importantes, 4 trabajando al mismo tiempo, los bulevares que eran 8 proyectados, 7. ¿Cómo se puede explicar esto, digamos, que haya, no sé si desaparecido, pero ya no está más Santa Victoria? No, sí, ha desaparecido, lamentablemente. ¿Cómo se puede explicar? Es lo que yo lo que yo intento decir y lo que yo digo. Por ahí le echamos la culpa al ferrocarril de Chazón, que quizás podría haber sido una razón, ¿no es cierto? Un peso más que influyó para que eso cambiara. Mi madre sabía decir que cuando se trazó el Central Argentino, que pasa por Chazón ahora, originalmente tendría que haber hecho el cruce aquí, porque esto ya estaba. Pero dicen que el ingeniero que venía trazando la vía, que había trazado, al encontrarse con la laguna La Tunita, muchos bajos y todo eso, le representaba mucho trabajo para levantar la vía posiblemente. Entonces optó por irse 2 kilómetros nada más para allá. Y ya significó. Y lamentablemente significó, tuvo una importancia tremenda, si vamos al caso. Y después otra cosa, por ejemplo, la Casa Rullán, que era la casa de ramos generales, que era cerealista y todo eso también, estaban en la lona casi, muy mal económicamente. Entonces, la gente empezó a llevar la producción, el cereal, el trigo específicamente, a Chazón, a los vascos, al ferrocarril Central Argentino, donde dicen que el flete era un poquito más barato, y todo eso fue sumando. Tampoco no hubo, aunque existió una feria ganadera también aquí, que a consecuencia de lo que habrás leído vos también, a consecuencia del crash que vino en el 29, la crisis del 30. Claro, la crisis del año 30, que repercutió también en todos lados y aquí también, y desapareció la feria, desaparecieron tantas cosas, ¿no es cierto?, que también puede haber empujado para que Victoria cayera un poco más. ¿Y en qué años estuvieron los últimos pobladores, las últimas familias aquí, los últimos asentamientos, digamos, aproximadamente? Yo diría que hubo una familia que apareció la foto en el Ucachense que publicamos, ¿te acordás? Sí. La familia de Pancho Rodríguez. Sí. Ellos fueron prácticamente la última familia de las familias viejas que hubo aquí en Victoria, que estuvo viviendo ahí. Después, lamentablemente, Pancho se enfermó, falleció, y la señora no se pudo quedar más aquí sola. Hubo algún otro, en la escuela hubo un hombre también que estuvo viviendo ahí, tuvo que irse porque se quedó ciego. Quedó ciego y entonces no podía trasladarse más de un lado para el otro para comprarse por lo menos la comida, ¿no es cierto? Y ya prácticamente ya no hubo más. ¿En eso no recuerda qué año aproximadamente? Por lo menos 10 años atrás, quizá un poquito más. Un poquito más. Sí. Sí, tranquilamente. 10, 12, 15 años. ¿Qué otra cosa te podría decir? A ver, con respecto a la gente, la última casita que se hizo aquí, que se había hecho ahí donde vos paraste, donde paramos con el auto. Ahí en lo que era una calle, digamos ahí. Ahí arriba a la derecha, ahí había habido una fonda, que eran, viste, los hoteles que había antes, una fonda muy grande, porque ocupaba como, qué sé yo, 30 metros, 40, por otros tantos así. Y ahí se desarmó y habían quedado pisos. Y entonces una familia, la familia de don Juan Drueta, levantaron 2 piezas, una cocinita ahí, y eso estuvo ahí en el año 70 y algo,
Fue lo último que se construyó. Último que se construyó. Y después se desarmó eso, ya también se desarmó y Claro. se utilizó el material, algo en lo que podían necesitarlo en Chazón, hicieron casa. Nosotros teníamos, cruzando la calle, de donde paraste el autobús, cruzando la calle, en la otra esquina ahí, teníamos una casa que ahí donde estuvo la primera usina, la usina de acá del pueblo. Del año 34 al 39 aproximadamente, esa casa era nuestra y la desarmamos al último cuando ya esto no quedaba casi más nada, y nos hicimos la casa que tenemos en Chazón. Trasladamos un pedacito de Victoria, lo trasladamos allá. Estamos viviendo en Victoria todavía. Osvaldo, usted me contaba que usted es nacido, pero también su papá era de Santa Victoria, ¿no? También nació en Santa Victoria. También es nacido, y él murió en el año 83. De 83 años, y es nacido, criado aquí. Al último fuimos a parar al Chazón. Bueno. ¿Y su mamá era italiana? Mi mamá era italiana. Mi mamá había cumplido los 10 años en el buque que venían de Italia. Claro, vino muy chica. Era chica, sí. Y vivió casi 60 años acá en Victoria. Ahí se entiende un poco de su amor por Santa Victoria, por también el cariño, el respeto a los papás, y toda su vida desarrollada acá en este ámbito. Sí, acá si nos asomamos un poquito para allá al otro lado de la escuela, vemos todavía la tapera de lo que era mi casa. Claro. No queda nada, entonces te duele, ¿no es cierto? Porque uno querría demasiadas cosas por ahí, es imposible. Uno querría tener toda la familia, aumentarla si es posible, pero no que no desaparezca nadie. Claro. Le gustaría tener que el pueblo, la escuela, todo, que estuviera todo como era antes, y es imposible. Yo tenía 10, 11 años, por ejemplo, y repartía leche aquí en Victoria. Claro. Así que te imaginas que toda mi vida, hasta los 37 años, estuvo dando vuelta aquí. Debe ser, me pongo en su lugar, Osvaldo, muy curioso haber transitado la niñez aquellos años con sus padres, y hoy estar en este mismo lugar y que no haya nada. Debe ser bastante distinto, ¿no? Es triste, es doloroso. Claro. Es doloroso. Es un privilegio que no me gusta tenerlo. Claro. Quisiera no haberlo tenido nunca. Claro. Pero bueno, las cosas vienen así y no hay nada que hacerle. No se pueden torcer. Estamos frente a la capilla, te digo que otra cosa, allá frente a la escuela, por ahí, habían llevado pero una inmensidad de ladrillos, querían hacer, esta era una capilla un poco como que era provisoria, diríamos así. Estaba proyectado una iglesia tipo, supongamos, tipo Ucacha, tipo, viste que, bueno, grande. Estuvieron ahí mucho tiempo los ladrillos y un buen día los empezaron a llevar y los llevaron. Claro. ¿Por qué pasó todo eso? Con todo eso se fue todo. Claro. Ahí te le pongo la explicación también, la desidia también para muchas cosas, ¿no? No hubo... Por eso yo me pregunto a veces, ¿será el ferrocarril? ¿Será la gente? ¿Tendrá la culpa la gente que no fue capaz de hacer? Si bien tenemos que ver que eran otras épocas, ahora vos viste, pasa algo raro en un pueblo y siempre hay quien, 1, 2 o 3 personas dicen vamos a Córdoba, vamos a Buenos Aires si hace falta y vamos a hablar y vamos a tratar de... En ese tiempo, hablar de ir a Villa María ya era una epopeya, y hablar de ir a Córdoba era, qué sé yo, era como ir al África. Claro. Se me ocurre. Ir a hablar a un político, no sé, imposible. ¿Quién? Bueno, ahora hay otro desafío, digamos, 100 años la capilla, que se renueve. ¿Por qué no soñar con una comisión, un grupo de interesados que mantengan esto muchos años más, ¿no? Hay un grupo lindo de personas, hay un grupo de gente que es de Etruria, como te digo, gente que está en Chazón, que ha sido de acá de Victoria y todo eso, que está interesado, siempre se ha estado interesado en mantener. El hecho está en que tenemos la prueba en que se ha mantenido hasta ahora, ¿no es cierto? Lo que pasa que el gran problema es el factor plata muchas veces, que no contás con recursos suficientes como para decir vamos a encarar una reparación de envergadura. Sí, en el año 65, por ejemplo, me acuerdo que hubo gente que salió al campo, recolectó un montón de vaquillonas y animales, viste, novillos, y entonces se juntó plata como para hacer algo importante como fue el cambio de techo y todo eso. ¿60 y? 1965.
65. Ese año también fue el cincuentenario de la escuela, se festejó el cincuentenario de la escuela. Un poco estimativamente, porque no se tenía una fecha fija de cuándo había empezado la enseñanza aquí en Santa Victoria. Osvaldo, le agradecemos que nos haya comentado todo esto, sabemos del afecto que usted tiene por todo esto, que lo haya compartido con nosotros. La verdad que aprendemos y valoramos también ahora un poco más todavía lo de Santa Victoria. No, yo te digo muchas gracias por haberte interesado, porque hay gente que no tiene ni idea, fundamentalmente a lo mejor la gente joven, ¿no es cierto? Y ¿quién va a tener idea de que a lo mejor hay quienes dicen ni saben que acá existía un pueblo? ¿A dónde? Acá a 2 kilómetros. No me di cuenta. Y es así. Y bueno, y esto sirve para que entonces algunos en 100 con que se interese uno, aunque sea, ya vale la pena.